Hemos llegado al final de la lección número 12, la semana número 12 de un estudio fascinante del libro de Génesis. Ya solo nos queda una semana, pastor, nada más que eso. Impresionante. El tiempo avanza rápidamente, eso nos alienta porque sabemos que cada día que pasa nos acercamos más a la segunda venida de Jesús, pero también es importante que cada día que pasa podamos aprender estas lecciones y las apliquemos en nuestro diario vivir. Así que hoy vamos a repasar lo que hemos estudiado de la vida de José. Hemos en 2 semanas cubierto 22 años de su vida, la vida un poco en la parte más dura de él, pero en estos 22 años que se nos han relatado en 2 semanas de estudio, hemos aprendido muchísimo. Así que vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude a reflexionar. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra y por lo que hemos aprendido en estas semanas de estudio hasta ahora. Rogamos que nos ayudes a tener un corazón sensible, a escuchar tu voz que quieres ayudarnos a ser mejores cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este día, Pastor Eni Perla, que estamos haciendo un resumen, quisiéramos quizás comenzar a preguntar un poco sobre el carácter que vemos en el personaje que estudiamos durante 2 semanas, que es José. Si bien se tocaron otros personajes alrededor, porque estaban en esa línea de tiempo, vemos algunos indicios del carácter de José sobre una pregunta que ya ayer dejábamos contestada, usted nos ayudaba a contestar, pero que hoy tal vez resulta bueno que afiancemos lo que estábamos estudiando, y es: ¿qué rasgos de carácter nos ha mostrado toda la narración del Génesis sobre José que nos dicen que la forma en que él actuaba no dependían de las circunstancias, el perdón que daba no dependía de las circunstancias, y que pasara lo que pasara, José seguiría siendo el mismo que vemos en el relato de Génesis? Muy bien, creo que nosotros recordamos que lo que estudiamos de José al principio fue que él llegó a ser una persona reflexiva, similar a Jacob, que le gustaba estar más en casa, por eso la mamá lo quería mucho. Bueno, José, siendo hijo de la esposa preferida de Jacob, en ese momento que él estaba pues en todo ese lío ahí familiar, él me imagino que fue muy apreciado por su padre, por su madre. Lastimosamente su madre muere cuando él tenía tal vez unos 6 o 7 años, quedó muy pequeño, pero todo ese amor que él recibió de ella, me imagino que lo ayudó. Luego su padre viene y lo sobreprotege aún más, Sí. Tal vez uno diría más de la cuenta en relación a sus otros hermanos, pero en medio de todas estas, no digo que es un modelo, porque realmente Claro. lo que hace Jacob de favorecer más a José, No está bien. y luego lo que hace José de favorecer más a Benjamín, creo que no debe ser usado como un modelo, pero esa fue la manera como ellos vivieron sus vidas, y en medio de esas situaciones Dios aprovechó para cumplir sus propósitos. Bien. Así que eso tiene que quedar bien claro. Y eso hizo que José, luego cuando va a Egipto ya como un esclavo, él pues se aferra a Dios. Todas las historias que él ha escuchado de su padre, que sus hermanos también habían escuchado, Claro. todas esas historias de su abuelo, de su tatarabuelo, bueno, todas esas cosas José las guarda en su corazón, y ahora decide que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sea también su Dios. Amén. Sea su Dios. Y decide poner su confianza en él a tal punto que no importa si lo están viendo o no lo están viendo, si se van a dar o no se dan cuenta. José se mantiene firme y leales a los principios. Y todo esto fue que lo capacitó para más adelante cumplir con una misión muy importante de perdonar a sus hermanos. Escuchen esto que le voy a decir. El perdón era tan vital en esta historia que el resto de la Biblia no existiría si no fuera por ese momento. Qué tremendo, de verdad que sí, es tremendo. Pero ahora hablando de eso, pastor, del perdón, ¿por qué era tan vital el perdón? Sé que podemos tocarlo desde los 2 puntos de vista, lo que hizo José y lo que reciben sus hermanos, pero quisiera tocar un poco lo de los hermanos. Usted nos puede ayudar a ampliarlo. Vivieron 22 años, ayer ya usted lo destacaba, 22 años cargados de una culpa que los estaba carcomiendo por dentro. José los perdona, pero ahora quiero plantear esta pregunta, pastor. ¿Por qué es tan importante en este sentido para los hermanos de José no solo recibir el perdón de José,
no solo también tener la certeza de que Dios los ha perdonado, porque dice José, Dios ha obrado en todo esto, y ellos se ve que han cambiado en el camino, en esos 22 años han tratado de poner su vida en armonía con Dios, pero también cuán importante es que ellos mismos se perdonen para poder librarse de esta carga de culpa, y qué lección tenemos que extraer nosotros de ahí. Muy bien, creo que es una pregunta bien vital para nuestra comprensión de la lección de esta semana y para nuestras propias vidas. Lastimosamente, muchas personas o algunas personas esperan hasta el momento final o a veces nunca llega ese momento en el que ellos puedan confesar. Y toda su vida van cargando con una culpa. Cuando les sucede algo, lo que le viene a la mente es lo que yo hice. Por aquello que dice, que era lo mismo que les pasaba a los hermanos de José, sí. cuando les estaba yendo mal ahí en toda esa situación que José estaba controlando. Por supuesto, él estaba controlando todos esos eventos porque sabía quiénes eran ellos, pero ellos ¿qué decían? Bueno, lo que le hicimos a nuestro hermano aquí, Dios nos está cobrando, nos está pasando factura, y vivieron así todo ese tiempo, y hasta que están ya con José, hasta que él viene y se declara ante ellos quién es él, hasta ahí pues en ese llanto, me imagino que hubo reconciliación en esos abrazos, pero ese es el poder de la culpa, de la pena, de la vergüenza, que ahí es donde el diablo nos engaña. El diablo dice, mira, tú puedes hacer algo, nadie se va a dar cuenta, tú vas a quedar tranquilo, pero el asunto es no si se dan cuenta otro, sino si me doy cuenta yo de lo que estoy haciendo, me va a afectar a mí, y obviamente se da cuenta Dios. Así que esto es bien importante. No esperemos. Si usted tiene que confesar, no importa por más duro, por más amargo que sea. Yo escuché la historia una vez de una persona que había cometido un crimen, pero entregó su vida a Cristo Jesús, y luego esta persona le comentó al pastor y le dijo, pastor, yo cometí un crimen, pero yo ahora he entregado mi vida a Cristo Jesús, pero ¿qué hago? Tengo que ir. Y el pastor le recomendó y le dijo, vaya a la policía y confiese, dígale. Afortunadamente, pues esta historia pues terminó bien, porque la policía escuchó el crimen y todo, y después se vio la buena voluntad de él en cambiar y en confesar. Sé que no es fácil. No, definitivamente para los hermanos de José no era fácil, aun cuando su padre estaba llorando porque que un animal había devorado a José, ellos no confiesan. Aun cuando regresan y tienen que llevar a Benjamín, ellos tampoco confiesan a su padre, y ahí le hubieran dicho, mira padre, te vamos a decir algo, no queremos que pierdas este hijo, pero ¿sabes qué pasó con José? Pasó esto y esto. No, es bien difícil. Sí. El diablo mete a una persona en una situación de secretismo, de que solo él se va a dar cuenta, y después realmente se hace difícil poder confesar o poder pedir perdón. Pero yo creo que Dios nos da la capacidad, porque ya Dios nos ha perdonado en Cristo, y eso nos ayuda para enfrentar o confrontar las situaciones. Pero ahora veamos un aspecto bien interesante de todo esto, y yo me he puesto a pensar cuán importantísimo era el perdón, porque del perdón de José dependía el destino del mundo. Escuchen esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios llamó a Abraham y no podía tener hijos? Bueno, pues de eso dependía. Si no tenía hijos, ya no había futuro. ¿Cómo se iba a cumplir que en su familia iban a ser bendecidas, que en su descendiente iban a ser bendecidas las familias de la tierra? ¿Cómo se iba a cumplir eso si no tenía hijos? No se podía cumplir, porque Jesús iba a nacer de mujer en este mundo y debía tener una familia anterior. Su mamá tenía que tener una familia anterior, y la mamá de esta, y etcétera, y así va hasta atrás. O sea, luego Isaac no podía tener hijos, tiene hijos. Luego está Jacob ahí, que toda su historia pues es como que si fuera de tener hijos. O sea, pero ahora bien, ahora el destino del pueblo de Dios no depende de si tienen hijos o no tienen hijos, depende de esta hambruna que hay, que si José no les da a ellos los abastecimientos, el abastecimiento que necesitan, esta familia va a perecer, y ahí queda todo, allí se acaba todo, allí se acaban todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, Isaac, etc. Ahora, todo el destino del mundo futuro, la venida del Mesías, dependía de ese perdón de José.
Interesante. Es solemne. Es solemne. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si José no lo hubiera perdonado. Sí. Hermano, por eso les digo, después de Génesis 45, no existiría más Biblia, no hay más, no hay más. Así que el perdón es importante. Si usted ha pensado que el perdón es opcional, no es que alguien me hizo algo, dijo, pasó esto, pasó lo otro, no puedo perdonar. Si usted piensa que el perdón no es importante, piénselo otra vez, porque de eso depende mucho. De hecho, José en esto llega a ser una figura de Cristo, que Amén. es el que nos perdonó. La supervivencia del ser humano después que el hombre pecó, que Dios le dijo, ustedes van a morir si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, dependía de que Dios perdonara. Y gracias a Dios que se encontró a alguien. Jesús dijo, yo iré a morir por el ser humano, yo lo voy a perdonar. Si Jesús no hubiera dicho en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso no solo esos soldados romanos que estaban ahí, eso era para mí, para todos nosotros. Si Jesús no dice, perdónalo, estamos perdidos completamente. Así que creo que este tema del perdón es tan importante. ¿Cuántas familias, iglesias, naciones se restaurarían? Ayer yo mencioné una historia increíble, hermano Gerson, y por si alguien no le escuchó, puede regresar ayer, pero solo digo el resumen, cómo una hija de misioneros decide regresar a la tierra donde mataron a sus propios padres. Y hay un documental, El Retorno a Palau, es realmente impresionante. Ahora, no vamos a ir al cielo. Y Jesús lo recalcó aún en la oración que él enseñó, la oración modelo. Perdona nuestras deudas porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No vamos a ir al cielo si no somos perdonados por Dios y si no perdonamos a nuestro prójimo. Tremenda lección la que hemos extraído, porque definitivamente debemos tener esa disposición, porque el Señor lo ha hecho con nosotros. Y pastor, para terminar con nuestra reflexión de hoy, porque creo que está muy conectado con eso, cómo tener esa disposición de perdonar, esa disposición de tener un corazón abierto a poder expresar el amor de Dios a los demás, nos ayuda a comprender que todo lo que pasa, por muy duro y por muy feo que sea en nuestra vida, tiene un propósito y va a cumplir un propósito si lo ponemos en las manos de Dios. ¿Cómo se ve esto en el caso de José? Usted de hecho nos destacaba ayer algunos textos de cómo Dios estaba controlando el pasado, el presente y el futuro de la nación, y creo que estaba a la base esa disposición de permitir que Dios dirigiera todo. Muy bien, aquí yo puedo recordar las palabras de Teresa de Calcuta, que ella dijo, el amor para ser real debe doler, debe vaciarnos de nosotros mismos. Y por eso la Biblia dice en 1 Corintios 13 también, el amor es sufrido, sí duele. Usted dice, ¿cómo yo voy a perdonar? Es imposible. Bueno, debe doler, debe doler. Es que si le es fácil perdonar, entonces todo el mundo perdonaría. El asunto es que no es fácil, a Dios mismo le dolió. Y de hecho le puso la prueba a Abraham que sacrificara a su propio hijo para que viera lo que se siente. Y claro que gracias a Dios que no nos ha puesto esa prueba, pero debe doler. El perdón para José tampoco fue fácil. Él hasta tuvo que poner pruebas para estar seguro que sus hermanos eran ahora personas confiables. El amor es real, pero debe vaciarnos de nosotros mismos. Ahora, el ego, el orgullo, la opinión propia bien fuerte, son asuntos que nos pueden impedir, dar o recibir el perdón. Porque puede ser que en este momento tal vez alguien está pensando, no, pues yo no tengo que perdonar, yo no hice nada, pero no perdono al que me hizo. Ahí está. No importa si le toca dar o recibir perdón, aplica para ambos casos. Y yo creo que es oportuno, por lo que usted mencionaba, recordar esa promesa. No hemos llegado todavía a ese capítulo, pero creo que de las 7 palabras de José que leímos, que menciona, o los 7 textos que menciona a Dios, él siempre reconoció que la mano de Dios estaba detrás de todos los acontecimientos. De otra manera, para José no hubiera sido posible el haber perdonado a sus hermanos. Yo pienso que podemos cerrar y recordar una de esas palabras en Génesis capítulo número 50 y el versículo 20, porque es una gran promesa de Dios para nosotros. Y dice así, vosotros pensasteis hacerme mal,
pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Muy bien, nuevamente, aquí José no pone una curita. No. Ustedes estaban bromeando. No, les dice claro, vosotros pensasteis hacerme mal. Así o sea, es. ustedes fueron groseros, ustedes fueron ingratos conmigo. Pero ¿saben qué? Dios lo usó para bien. Dios lo torció para el lado bueno. Eso es maravilloso. Y creo que es la promesa, mi querido hermano y hermana, amigo, amiga que está escuchando o está viendo este programa. Recuerde, Dios es real. Amén. Dios existe. Y aún los pasajes más oscuros de nuestra vida, Él puede transformarlos para bien. Amén. Y creo que podemos orar por eso, pastor. Y le invitamos a nuestros amigos, nuestros hermanos, que si usted está en este momento pasando por una situación en la que se siente sobrepasado, ya sea por el sentimiento de culpa o por el rencor, cualquiera de los dos extremos en los que estemos, lo entreguemos al Señor. Y hoy, con la oración de nuestro pastor, hagamos nuestra confesión delante de Dios para que la paz de Él pueda reinar en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lección maravillosa que aprendemos, que al final nos recuerda que José solo era una figura del verdadero Salvador, Redentor, que fue Cristo Jesús. Amén. Gracias porque estuviste dispuesto a zanjar el abismo entre el cielo y la tierra, entre nuestros pecados y la santidad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Ahora te pedimos, Padre, que nos ayudes para que así, como hemos sido perdonados por Cristo, podamos dar y recibir perdón de nuestro prójimo. Y Señor, te pido sobre todo que, ya que tu promesa es que tú amaste al mundo para que el que cree sea salvo, que todo lo que pase en nuestra vida, Señor, pueda conducirnos a la patria celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.